escucha aquí. ¿Empezamos? Bien, correcto. Bien, entonces, nada, en el texto empieza de una manera curiosa. Bien, asumimos que para entender ese como que pequeño fragmento de una frase que él dice, hay que entender un poco qué es la semiótica. La frase dice, si vas a los cócteles o a los cines a las que hay que ir, o te quedas conversando en la puerta de los cines en los que hay que estar, o lees la revista dominical de los periódicos que hay que leer, o miras los programas nocturnos a los que hay que mirar, sabrás que semiótica es una palabra valiosa de moda. Asumo yo que para entender esto, habría que entender un poco de lo que significa la semiótica, los símbolos, los signos y todo eso. Por lo tanto, pienso que al final, cuando leamos esos textos y volvamos a leer, resulte más entendible. Pero, sin embargo, durante el recorrido del texto, veremos el trabajo de algunos pensantes como Peirce o como Aristóteles y Platón, que fueron los primeros que como que hicieron la prehistoria de este término, de esta ciencia. Exacto. Y bueno, la verdad es que esa página me tocó, así que yo podré hablar de otra página. No sé si quieren que digamos eso. Pero un momento. Así logran verla. Sí. Aquí también aparece un cuadro, una imagen que para entender la cultura contemporánea tiene que tener un poco nacional. Tal vez esto quiere decir que... Bueno, tal vez esto quiere decir que la cultura contemporánea quiere venir con algunos signos, los símbolos, los mensajes más complicados de entender, por lo tanto es una palabra de moda. Y saber lo que significa es esencial para adaptarse al mundo contemporáneo. Ok, voy yo allá. Dale. Entonces, el siguiente tema sería la prehistoria de la ciencia, que se llama... Ok. Déjame compartir la pantalla. Ok, a mí me tocaron la página 4 las páginas 4 y 5, que estas dos páginas, en general, lo que nos hablan sobre la historia de creaciones que aportaron a la semiótica. En la página 4 nos habla sobre las enseñanzas de Agustín. ¿Me oyen bien? Sí. Ok. En esta página nos habla sobre las enseñanzas de Agustín, o de San Agustín, que él desarrolló una llamada, o sea, se llamaba signa data. Eso lo que hacía era utilizar signos convencionales, y eso es lo que hacía diferenciarlos de los otros pensadores clásicos. Que ahí también él aportó también o sea, el punto de él era que él quería que los pensadores clásicos como reflexionaran en sí,
en estos signos como para que pensaran más sencilla. Incluso ahí habla de John Locke, que ahí dice, esto a su vez sirvió de sustento a John Locke para su ensayo, o sea, lo ayudó a él para hacer un ensayo. Aquí lo presentan en esta parte de aquí. Entonces, vamos a pasar a la página 5. Como les dije, las dos páginas, lo que nos hablan de creaciones, es decir, que aportaron, de personas que hicieron creaciones, o sea, que crearon algo para aportar a la semiótica. Entonces, esta parte del libro, lo que nos habla de Ferdinand, no sé pronunciar el de Saussure, algo así, no sé pronunciarlo bien. Saussure, Saussure. ok. Saussure, es suizo él, no francés. Ok. Entonces, aquí nos habla más de la historia de los progresos que él tuvo, de los descubrimientos, de lo que él hizo. Entonces dice que ya la biografía, o sea, nació en Ginebra en 1857. Entonces ya cuando tenía 19 años, lo que hizo fue estudiar lenguas en esta universidad que está aquí abajo, que el nombre es muy... Entonces, 2 años después de que él estudió, ya había tenido un logro en el mundo de la semiótica, que fue su libro llamado Sistema Primitivo de las Vocales en las Lenguas Indoeuropeas, que aquí está, aquí abajo. Aquí está. Entonces, después de esto, fue profesor en una escuela de París, que también aquí está el nombre, si le interesa. Aquí abajo está el nombre en francés, para enseñar sánscrito gótico y alto alemán. Yo investigué qué es lo que es el sánscrito. El sánscrito es una lengua europea que es muy antigua, o sea, lo que hacían era como que conservar como que las hablas ya más, o sea, ya más antiguas en ese tiempo, que eso fue, o sea, de los siglos 15 y 10 antes de Cristo en la India. O sea, fue hecho en la India. Entonces, Ferdinand también hizo aportes en la lingüística, ya que trajo consigo la sincrónica, que aquí abajo está, en esta parte de aquí, que es diferente a la diacrónica, que también está aquí abajo. Lo que lo diferencia es que la diacrónica hace un análisis a cualquier lengua, o sea, ya alegando que es apta para ser utilizada, o sea, lo que hace es analizar, y ya después de que la analizan, ya ellos toman decisión de si es apta ya para poder utilizar esa lengua, de poder hablar, es decir. Y ya la sincrónica, lo que hace también es analizar, por el punto de la sincrónica, es ver los cambios, o sea, ver cómo cambia una lengua mediante va pasando el tiempo. Y ya de eso es que habla estas dos páginas. Ahí termino mi participación. Ok, parece que hubo una confusión con las páginas. Yo voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Se ve la pantalla ahí? De acuerdo. Entonces, las páginas que me tocaron eran las 6 y 7 del libro, que aquí es donde se comienza a explicar, cuando se viene a diferenciar lo que es el síntoma del signo. Y también nos habla un poco sobre los pioneros de la semiótica, o sea, de cuándo se comienza realmente a discutir qué es un signo y qué son los signos y dónde se usa en el mundo. Entonces, aquí nos hablan de las enseñanzas de San Agustín, pues él desarrolló la teoría de la signadata, también de Guillermo de Ockham, que él se basó en lo que dijo San Agustín para expandir sobre ese tema, y de John Locke. Entonces, los conceptos principales que yo voy a discutir son concluir con lo del síntoma como signo, que fue lo que se comenzó a diferenciar. Y yo diría que fue que se comenzó a entender que el síntoma es más como una señal, a diferencia del signo. También la signadata de San Agustín,
él delimita los signos con relación a las palabras, y Guillermo de Ockham, que categoriza los signos a partir de lo que dice San Agustín, John Locke, que crea el ensayo Entendimiento de los humanos, entendimiento humano, a partir de todo eso que habían dicho ya anteriormente. Entonces, para poder hablar de esto, vamos a relacionar un poco los individuos que hicieron estos aportes y ver un poco de su background. Entonces, San Agustín, él fue un santo padre y doctor de la Iglesia Católica, y su obra supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. Él a los 19 años despertó la mente, el espíritu de la especulación, y se dedicó de lleno al estudio de la filosofía. Luego de eso fue que él se convirtió al cristianismo. O sea, antes de él ser cristiano, él era pensador. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés. A él se le considera pionero del nominalismo y padre de la filosofía moderna. Ockham pasó mucho trabajo con que se le consideraba de hereje, de que sus enseñanzas eran herejías, y también duró muchos años sus estudios, duraron muchos años bajo investigación antes de él poder enseñarlo. John Locke, un pensador británico y es uno de los máximos representantes del empirismo inglés. Él destacó especialmente por sus estudios de filosofía política. Ok. En cuanto a la explicación sobre San Agustín y los signos, él decía que todos los seres se dividen en signos y significables. Y él nos dice donde magistro, decía que todos los signos, aunque no todas las cosas fueran signos, sino que además habían significables, y que los signos eran cosas de tipo especial, porque lo que tenían de especial era que se utilizaban para significar o para representar. O sea, él creaba la diferencia entre las palabras y las palabras mentales. Ockham estaba de acuerdo con él, y él decía que el signo, en el sentido amplio del término, era cualquier cosa que cuando era aprendida hacía referencia a otra cosa diferente de ella misma, que se parece mucho a la definición que hace Peirce sobre el signo y sobre los símbolos e íconos. Sí. Entonces, Locke, que tenía una filosofía que rechazaba las ideas innatas, afirmaba que ante la experiencia estaba el entendimiento y que no había entendimiento que fuese así vacío, sino que todo el entendimiento se basaba de algo. Él decía que las cualidades sensibles de los objetos eran transmitidas a la mente a través de los sentidos, y que esa primera fuente del conocimiento era la sensación o la experiencia externa, y que la segunda fuente de conocimiento era la reflexión o experiencia interna, que es la percepción que la mente tiene de su propia actividad mental. Aquí es donde se comienza también a hablar sobre lo que es la percepción y el entendimiento. En cuanto a lo que yo pude reflexionar sobre esta página que leí, es que cuando se comienza a diferenciar en la historia, cuando las personas comienzan a pensar de que hay palabras y que hay significados ocultos con esta palabra, se comienza a entender que la percepción es también fundamental, y que están las palabras que son privadas, eso lo dijo Ockham, que están las palabras privadas y que son las que se hablan a sí mismo, las que uno tiene en mente, y las públicas, que son exactamente eso, las públicas. Entonces, con eso concluye mi exposición, y sí, vamos a seguir entendiendo sobre la semiótica. Ok, vamos a hablar un poco más sobre Ferdinand Saussure. Él es un suizo, fue un suizo que nació en Ginebra en 1857. Ginebra en Suiza, por aquí debajo se puede ver. Él viene de una familia
según el libro, instruida, o vamos a decir culta, una familia de científicos, por así decirlo. Y a los 19 años empezó a estudiar en la Universidad de Leipzig, donde 2 años más tarde, o sea, eso de los 21, publicaría un trabajo sobre el sistema primitivo de las vocales indoeuropeas. En ese tiempo, Saussure estaba más enfocado en la historia de la lingüística histórica, que es un término que vamos a decir, desglosar más adelante, y por qué es importante ver por qué en ese tiempo él estaba orientado a la lingüística histórica. Entonces, como les decía, luego de que terminó su tesis en la Universidad de Leipzig, se fue a la Escuela de París, a la Escuela Práctica de Estudios Avanzados de París, donde daría clases de sánscrito, gótico y alto alemán antiguo. Como decía, lingüística histórica. Recordemos que la lingüística es el estudio de las lenguas. Entonces, con Saussure vamos a ver cómo se va dividiendo la lingüística, no solamente histórica, sino que toma otro rumbo. Luego de que dura unos 10 años aproximadamente en París dando clases, vuelve a Ginebra, donde va a dar cursos de sánscrito y de lingüística histórica desde el 1906 hasta el 1911. Ahí también en Ginebra se le encargó dar un curso de lingüística en general. O sea, no solamente de lingüística histórica, que era lo que él manejaba o lo que estaba más enfocado, sino que también de lingüística en general. Y dentro de, o saliendo de ese curso, de lo que salió de ese curso, de lo que él pudo estudiar, luego de que falleció, sus discípulos, sus compañeros, vieron el curso, vieron el material, y entonces entendieron que era algo que debía ser publicado. Recopilaron todas esas anotaciones que ellos tenían, todo el curso que ellos habían tomado, y lo publicaron en el 1916 bajo el nombre, está en francés, pero significa Curso de Lingüística General. Entonces, ahí Saussure plantea una lingüística sincrónica. La lingüística histórica también se le dice lingüística diacrónica, porque vamos a verlo aquí ilustrado. Si se fijan, aquí tenemos una línea de tiempo, que sería como la historia universal, por así decirlo. La lingüística diacrónica, que es lo mismo que la lingüística histórica, que es lo que hablaba antes, estudia la lengua a través del tiempo completo, o sea, toda la lengua del tiempo de estudio. Sin embargo, Saussure propone una lingüística sincrónica. ¿Qué hace la lingüística sincrónica? Toma una lengua, o sea, un pedazo de tiempo, lo corta y estudia la lengua, las palabras, cómo se comportan, toda la cultura que los rodea, la desglosa y la estudia justo en ese tiempo. O sea, no le afecta el cambio de todo el tiempo que tiene. O sea, no estudia la lengua en todo el tiempo, sino que la estudia en un solo fragmento, enfocando, o sea, para enfocar lo que realmente quiere decir la lengua en este tiempo. Continuamos. Ok, déjame compartir pantalla. ¿Se me escucha bien? Hello. Sí, sí. Ajá, ajá. Esta no es la pantalla, share. Ok. Ready. ¿Se ve acá? Bien. Ya conocimos sobre los aportes que dejó Saussure después de morir, que los recopilaron en los apuntes que realizaron sus estudiantes, sus discípulos, en el curso de Lingüística General. Y básicamente este libro dejó las condiciones necesarias para la existencia de cualquier lengua. Otro de los aportes de básicamente este libro fue sentar las diferencias entre lo que es habla y lo que es lengua. La lengua viene siendo el sistema lingüístico de manera rígida y establecida, mientras que el habla es la manifestación particular de la lengua, donde intervienen muchísimos factores y hacen que esta varíe o fluctúe, ya sea factor cultural, regional, etc. Bien. Además de esto, él nos dejó la base de lo que es el signo lingüístico, que vendría siendo la suma de lo que es el significante y el significado.
Básicamente el signo lingüístico es un concepto o una entidad con dos caras, una diada, como él decía en el libro. Un significante vendría siendo como el recuerdo auditivo fonético que guarda el individuo de una palabra. Es decir, cuando tenemos la representación de un objeto que es perceptible por los sentidos, ya sea que leemos una palabra como perro, gato, o la escuchamos de manera auditiva, la estamos percibiendo por los sentidos. Sin embargo, lo que nos queda del significante es lo que guardamos en la memoria, completamente desligado de cualquier idea o pensamiento que tengamos. Mientras que el significado vendría siendo el concepto mental que generamos posteriormente en la mente del receptor. Es el resultado inteligible del significante y eso es lo que este crea. Lo asocio bastante a lo que dijo Sur anteriormente, hablando sobre las ideas de Locke, de lo que es la experiencia externa, que vendría siendo el significante, y la posteriormente internalizada, que sería el significado. Un ejemplo de esto sería la palabra bomba, que como palabra esto sería el significante completamente desligada, y el significado, bueno, se lo podrían atribuir ustedes en su mente como instrumento explosivo, usado para destruir, etc. Ya las características la van a hablar posteriormente, y vamos a ver precisamente por qué yo puse este ejemplo, porque podría variar y ese tipo de cosas. No, continuamos. No entendí esta característica. ¿Me escuchan bien? Yes. Sí. Una vez entendí esta característica, que básicamente es azul, emplea el término de la semiología en contraposición a la semiótica. Esto basándose en que la semiología, se asocia a la escuela europea de los estudios de los signos, mientras la semiótica es la americana. Bien, entonces, esto se menciona y se puede hacer una pregunta. ¿Qué pasa si un signo no tiene una relación natural que le dé un significado? Entonces, ¿cómo funcionan estos signos? Y esta pregunta puede ser válida, pensándolo bien. Esta pregunta, puesto que un significado, algo que se pueda representar sin un signo, o viceversa, tiene que haber una relación entre ellas. Una relación natural, el cual la mayoría de veces está como que acordada por pues la mayoría de veces está acordada por reglas que impone la comunidad. Por eso se menciona que un signo significa en virtud de su diferencia con otros signos. Y esta diferencia es la que da lugar a la posibilidad de la comunidad de hablantes. Aquí vemos. Me tuve que ir un poquito más para atrás porque obviamente con eso yo no iba a hacer mucho de la investigación. Y nada, tomé un poco de esa página para entender un poco esto. Leyendo eso. Y aquí hay una frase muy interesante. La lengua no está completa en ningún hablante, no es perfecta más que dentro de una colectividad. Yo creo que ya eso. Ok. Ok. Me toca a mí, ¿no? No, yo voy después de Jorge. Ah, ok, Me toca. ok. Dale. Pues bien, tomando específicamente lo que se estuvo hablando, específicamente la estructura de lo que es el signo, el objeto, el interpretante, yo voy a estar dándole un poquito más hincapié en lo que es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el signo es simplemente el objeto que vemos, el objeto que tenemos en mente cuando pensamos o cuando nos referimos a algo. Entonces, es el objeto. El signo viene siendo totalmente la representación del objeto. Y el objeto, como podemos asociarlo, viene siendo el significado, el sentido específico que tiene este signo para nosotros. Hay dos tipos de objetos. El objeto dinámico y el objeto inmediato. El objeto inmediato es prácticamente el desligar cualquier sentido del significado. Es decir, tomamos este control y es un control.
es un control, pero no sabemos de qué es el control, no sabemos el sentido del control, por lo tanto, nosotros podemos entender que es simplemente inmediato. Ustedes todavía no saben para qué es el control. Sin embargo, cuando yo prendo el televisor, que nos damos cuenta de que es para el televisor el control, nos podemos dar específicamente cuenta de que él está completando ya su esencia. Ya no es simplemente el signo, sino que ya está completando el objeto dinámico. El objeto dinámico viene siendo el tomar esas características generales de la función del control para uno poder asumir que el significado, perdón, que el signo ya tiene un objeto y que esto lo puede y que esto va a ser entendido por el interpretante. El interpretante no es el intérprete. El interpretante es simplemente un efecto colateral de lo que es el significado o el objeto de este signo. Entonces, cuando yo prendo la televisión, el interpretante de cada uno de ustedes van a decir, ah, no, prendiste la televisor, pero yo no sé si fue con el mismo control o no sé si ya estaba programado, porque el interpretante va a variar específicamente de cada una de las ideas preconstruidas, preconcebidas que hayan tenido cada uno de ustedes de lo que puede hacer el control o el signo con referencia a su objeto o significado o sentido o corriente subterránea. Entonces, ¿a qué me refiero? El interpretante, al igual que el objeto, tiene distintas formas, tiene distintos tipos. Está el interpretante que es inmediato. Vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que está en el libro. Si yo señalo al cielo, el interpretante inmediato va a tomar la característica más específica de lo que yo estoy señalando. Si está de noche y yo señalo al cielo, el interpretante, si el interpretante inmediato ve, me va a señalar cualquier estrella, cualquier cosa que él entienda que yo esté señalando específicamente. Entonces, él determina el interpretante dinámico hacer lo siguiente. ¿Por qué él tendría que estar señalando específicamente una estrella? Podría estar viendo como the big picture, el firmamento completo. Si yo estoy señalando y yo no estoy hablando, vamos a suponer que estamos todos sin ver absolutamente nada, simplemente yo digo, estoy señalando el cielo, y tú vas a pensar, ah, no, si yo soy el interpretante dinámico, él está señalando el cielo y punto. Pero el otro va a pensar, no, hay algo escondido, debe haber estado señalando algún tipo de estrella o algo que pasó. Entonces está el interpretante final. El interpretante final es el origen de estas dos observaciones unidas que va a interpretar el que yo esté señalando al cielo con referencia al dedo que está señalando. Entonces, cada uno de ellos coexisten. El interpretante dinámico del interpretante inmediato y el interpretante final del inmediato y del dinámico. Pues bien, estaban hablando de, ¿cómo es? Saussure. Ferdinand de Saussure. Saussure, exactamente. Y estábamos hablando también de Peirce. El signo o la percepción de signo que tiene Saussure y la que tiene Peirce son iguales en algunas cosas. No podemos decir que son totalmente diferentes, porque Peirce plantea que el signo está compuesto de representamen, que viene siendo el mismo signo, o sea, la representación del objeto inmediato, el objeto, vamos a decir que este es el objeto dinámico, y entonces está el interpretante. Une esas tres categorías, esas tres clasificaciones, para que de ahí pueda concluir específicamente lo que es el signo para él. Sin embargo, Saussure dice lo siguiente: el signo está compuesto por significado y significante, que si lo planteamos, si lo tratamos de absorber y unificar, podemos entender que el significado es simplemente la idea de cada una de las características. Por ejemplo, si yo digo tallo, hojas, raíces, ustedes piensan de inmediato en una planta, ¿cierto? Piensan de inmediato en una planta, pero no sabemos todavía si es una planta, si es una flor, si es un árbol. Tienen ambos raíces y hojas. Sin embargo, una vez yo digo la palabra flor, que viene siendo el significado, el significante, ustedes de inmediato se imaginan a través de los receptores sensoriales la idea, la imagen
de una flor. Eso es según Saussure, a diferencia de Peirce. Entonces, otra cosa que dice Saussure es la siguiente.